permitirnos estar aquí una vez más con el estudio bíblico del libro de los Hechos. Vamos en el capítulo 7, ¿verdad? Y hemos estado avanzando poco a poco, aprendiendo de la vida de los apóstoles. Así que el objetivo de hoy es meditar en el hecho que necesitamos ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. No solamente oidores, sino también hacedores, ¿verdad? Muchas veces oímos, nos quedamos ahí. Tenemos que ir más, ¿no? Hacer lo que nos manda la palabra. El otro objetivo es observar la respuesta de Dios al rechazo del hombre y observar la respuesta del hombre a Dios. No sé si lo han captado. Lo voy a repetir: meditar en el hecho de que necesitamos ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Observar la respuesta de Dios al rechazo del hombre y observar las respuestas del hombre a Dios. Entonces, por aquí tenemos una figura, imagínate, un corazoncito, un enchufe. ¿Qué te creen que significa? ¿Se conectan a dónde? A la fuente del amor verdadero. Al corazón. Al amor verdadero. En mi corazón, dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cierto? En mi corazón es guardado mi dicho. El Salmo 119, versículo 11. ¿Cierto? ¿Dónde guardamos nosotros los tesoros que nosotros tenemos? Nuestro tesoro. ¿Dónde lo guardamos? En el corazón. A veces guardamos nuestro tesoro en una caja fuerte. ¿O no? ¿Ah, que sí? Que lo guardamos en una caja fuerte muchas veces. Otras veces lo escondemos en otros lugares. En la casa, puede ser en una gaveta. A veces en un libro metemos dinero. ¿Usted ha ocurrido alguna vez guardar dinero en un libro? Yo he encontrado dinero en libros de alguien que lo ha guardado ahí, que lo ha olvidado. Otro lo mete debajo del colchón. Atesoramos, ¿verdad? El tesoro en muchos lugares. El libro que te dejé. Ese libro. Era tuyo ese dinero. Yo no te lo devuelvo. Yo no te lo voy a devolver. No, entonces el texto bíblico en Salmo dice que se me ha perdido y no lo encuentro. Dice que en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué lo ha guardado ahí? ¿Para qué? Para luego ir a buscarlo. Para no pecar. ¿Cierto? A los hechos la próxima me deja. Entonces, hemos visto que Esteban no se defendía ante los que condenaban antes bien. Querían llevarle a dos verdades.
a cuáles dos verdades le quería llevar. El trabajo de Dios no está limitado geográficamente a Israel, por lo que la adoración que es aceptable a Dios no está restringida al templo de Jerusalén. Los judíos habían rechazado siempre a los elegidos de Dios. Siempre rechazaban a los elegidos de Dios. Y estas eran dos verdades que no se pueden esconder, que no se pueden negar, ¿verdad? Entonces, en el tema de hoy, el rechazo a los libertadores que Dios envió en Hechos capítulo 7, verso 9 hasta el verso 42, pero no lo vamos a leerlo todo de un tirón, vamos a ir poco a poco, ¿no? Entonces, en estos versos encontramos dos personajes. Encontramos a José, capítulo 7, versículo 9 hasta el versículo 17, y a Moisés en Hechos 18, verso 44. ¿Vale? ¿Alguien me puede leer verso 9 hasta el verso 16? Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre sobre toda la tierra de Egipto y Canaán, y grandes tribulaciones, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Amén. Entonces, hemos leído de José. Esteban es quien está narrando, o sea, es quien está dando el sermón de los versos que el hermano ha leído. Esteban le habló de los hermanos de José, quienes motivados por envidia, hubo una motivación aquí de los hermanos de José. ¿Qué era lo que había en el corazón de los hermanos de José? Pues había envidia, ¿no? Y una de las cosas peores que puede tener una persona es la envidia, ¿no? En el corazón. Entonces, y no solo envidia, sino que la envidia arrastra ¿qué? El odio, ¿no? Arrastra. Entonces, en el versículo 9, en la primera parte, dice, vendieron a José a la esclavitud en Egipto. Luego contó cómo Dios revocó los planes de sus hermanos, el verso 9, la segunda parte del versículo 9, y usó a José para salvarles. Luego, a ellos, mira, los hermanos lo venden a la esclavitud, ¿cierto? Y luego Dios usa ¿a quién? A José para salvarlo a ellos mismos nuevamente. Así que, y tú me dirías, pero que
¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Un día un amigo me dijo, ¿cómo puede Dios perdonar a la humanidad si ellos mataron a su hijo? Él eso no lo podía entender, cómo Dios podía perdonar si el ser humano había matado a su hijo. Es que yo le dije, no es que lo mataron, es que fue el diseño de Dios, fue así. Esos fueron los planes de Dios. Ahora, si Dios había diseñado que los hermanos de José lo vendieran para luego usar a José para salvar a los hermanos y bendecir a toda su familia. Él es soberano, ¿verdad? Y él puede hacer todas esas cosas. José fue rechazado a la primera oportunidad para luego convertirse en libertador. ¿Sí? ¿Sí recuerdan la vida de José? ¿Cómo llegó? El primero que lo compró, el que compró a José, fue Potifar, un hombre que era un gobernador que tenía una gran autoridad. La primera oportunidad que se le presenta a José, José la rechazó. ¿A qué sí? ¿Recuerdan cuál fue la primera oportunidad que se le presentó a José? La esposa de Potifar lo vio que él era un chico joven, atractivo, se le ofreció y él le dijo, no, espera, que tú eres la esposa de mi jefe. Y él cogió y se fue. Ahí fue cuando lo metieron a él a la cárcel. Y de allí Dios lo estaba usando a él para bendecirlo. Luego encontramos a Moisés, de versículo 17 hasta el versículo 22. Un voluntario que lo lea. Cita el 22. Verso 17 hasta el 22. Un voluntario, no se ofrece nadie. Yo mismo. Venga, por favor, no sean maricos. Dame el micro por aquí. Dice, cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa de que Dios le había hecho a Abraham el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de hallarse a sus hermanos israelitas. Hasta el 23. Sí, hasta el 22. Bueno, entonces vemos, Esteban empieza hablándole de la vida de José, ¿cierto? Y luego ahora cambia a Moisés, a otro hombre de Dios. Ahora empieza hablando de otra etapa en la historia de esta nación y les hizo recordar su liberación de Egipto, cuando Dios escogió a Moisés como libertador de su pueblo. Israel rechaza a Moisés a partir del versículo 23 hasta el versículo 29. ¿Otro voluntario? Ada, dame el micro, Ada. Cuando
cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Hasta dónde? 29. Muy bien. Entonces, sabemos que Moisés todavía no había alcanzado el conocimiento de quién era Dios, ¿no? Él se crió en la casa del rey de Egipto y tenía su cultura, ¿verdad? Lo que él conocía eran los dioses que adoraban allí en el templo de Dagón, todos los dioses que tenía allí. Pero él no tenía mucho conocimiento de quién era Dios. Es verdad que tenía cierto acercamiento con los hebreos que vivían ahí también, pero él no conocía a Dios, no tenía esa relación con Dios como los hebreos, ¿no? Su familia. Tuvo la intención de librar a sus hermanos sin respaldo de él, y Dios necesitó darle 40 años de lecciones de dependencia y discernimientos en el desierto. Se fue al desierto, allí conoció a Jetro, tenía unas hijas, se casó con una de las hijas de Jetro, él pastoreaba las ovejas de Jetro. Y en el desierto Dios lo preparó. ¿Recuerdan dónde le apareció una zarza ardiendo? ¿Dónde fue? Cerca del monte Sinaí. Allí una zarza ardiendo que no se consumía. Allí se le apareció Dios y le mandó a sacar a su pueblo. Pero tuvo que pasar 40 años, ¿no? Entonces notemos, Dios se apareció a Moisés en el monte Sinaí antes de que hubiera un templo. No tenían templo, ¿verdad? Versículo 30 a 34. ¿Quién se anima? Yo. Dame aquí el resto. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama del fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. ¿De los 36 ya? Así aprovechamos. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto sobre gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano de un ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Amén. Una pregunta. ¿Qué relación hay
¿qué parentesco hay entre la historia que aquí se narra de Moisés con la de José? ¿Qué hay? A ver, aquí hay una mano anotada. Damos el micro aquí a Jacob. ¿Qué hay? ¿Qué ustedes han podido observar entre esos dos personajes? Los dos son libertadores. Los dos libertadores, muy bien. ¿Quién más? Ada, dame el micro, Ada. Los dos hacen prodigios. Los dos hacen prodigios. ¿Eh? Sí, con los niños. Con la cosa de Dámele a Ada. Los dos fueron elegidos. ¿Quién más? Ahí va. Ahí atrás. Que los dos fueron rechazados Rechazados, en muy principio bien. por sus hermanos o su pueblo. Exactamente. ¿Quién más? Por aquí, vi una mano aquí, bueno, de aquí a Joel. Que los dos huyeron ante el pecado, ante la tentación. Ah, perfecto. Además, hay algo muy importante también. Hay unas cositas ahí muy importantes. ¿Quién más? A ver. ¿David? ¿No se atreve nada? ¿Ada? ¿Dame el micro, Ada? Dame, Ada. Hay una cosita ahí muy Y los importante. dos representan a Cristo, o sea, años antes Perfecto. son tipología, o sea, representan a Cristo. Perfecto. Los dos fueron rechazados y luego escogidos para libertarlo. Luego lo aceptaron como el libertador. Aceptaron a José como su libertador y luego aceptaron a Moisés. Ambos. A ver, ¿vieron por qué aquí Esteban está diciéndole a ellos lo que había pasado cada uno de ellos, tanto José como Moisés? Cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que detenernos a ver el porqué, qué es lo que está pasando. Nosotros lo leemos así por encima y no nos damos cuenta de el paralelismo, lo que tienen de igualdad, el porqué, ¿no? ¿Por qué razón Dios permitió eso? Entonces, Dios permite que Moisés vaya a defender a un hebreo y él no quería, igual no quería matar al egipcio, pero sucedió. Tuvo que pasar así para él salir corriendo, ¿cierto? José tiene que crear envidia porque él era soñador, él soñaba, él tenía un propósito con él. Y los hermanos se llenaron de envidia y no lo aceptaron. Entonces Moisés fue el libertador de Israel a pesar del rechazo ante el Dios de Israel. Notar que Israel rechazó a Moisés a la primera para luego aceptarlo como el libertador. El repetido rechazo de Israel en el versículo 37 hasta el 41, esto no lo hemos leído, ¿verdad que no? ¿No? ¿Quién se anima? ¿No? Dame el micro a Joel. De 37 hasta el 41. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profetas os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darles, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón,
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Han visto? Ahora hay otro problema. No solo rechazan a Moisés, Moisés está recibiendo las leyes que Dios le estaba dando. Pero ahora rechazaron al ángel que le hablaba en el camino al no obedecerle, el versículo 39. Hicieron el becerro de oro, versículo 41. O sea, siempre rechazaban al que Dios escogía para bendecirlo, ¿no? Eran bastante rebeldes, ¿verdad? Y en el verso 42 nosotros hemos leído, ¿verdad? Cómo ellos adoraron a quién. ¿A quién adoraron? A un becerro. O sea que totalmente ellos fueron rechazando a las personas. Fueron rechazando a la persona. Pero ahora ellos rechazan directamente a Dios. Directamente rechazan a Dios. Y al rechazar a Dios, ¿a quién entonces empiezan a adorar? Empezaron a adorar a un becerro. A un becerro. Directamente a otro Dios. Lo que Esteban quiere afirmar es que así como Israel adoró al becerro en el desierto, así ahora adoraban ellos a sus obras, las obras, porque ellos se creían adorar a Dios. Sin embargo, su corazón estaba muy lejos de Dios, porque ellos se hicieron otras leyes paralelas a la que Dios le dio, establecieron otros requisitos para su propia conveniencia, ¿no? Para su propio bien, y no estaban agradando a Dios, y era la lucha que Jesús tenía contra ellos, y es lo que Esteban le está a ellos haciéndole saber. Ustedes siempre han rechazado a Dios. Ustedes creen que ustedes están adorando a Dios, ustedes están muy lejos de lo que Dios ha establecido. Israel adoró el templo de Dios en vez de adorar al Dios del templo. ¿Sí entienden eso? Una cosa es adorar imágenes, adorar un templo, que nosotros adoremos más este local que adorar a Dios, ¿cierto? Entonces ya no agrada a Dios. Eso no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es que tú en realidad tú le adores a Él, y que las cosas que tienen apariencias que a tus ojos le agrada, eso tú lo tengas, como dijo Pablo, como inmundicia, trapo de inmundicia, ¿no? Eso es lo que agrada a Dios, es que tú en tu corazón tú le adores a Él. El micro, ahora le tiene la mano levantada, ¿no? Entonces Israel obedeció la ley, pero no obedeció al Dios de la ley. No podemos dejar a Dios fuera de nuestros corazones. Sí, ¿cómo era la frase? Adoraban al templo y olvidaron al Dios que diseñó el templo en su corazón. Pero así pasa hoy, o sea, el cristiano hoy se olvida de que el Señor es santo y que Él está en medio de nosotros. Entonces se hace secular. Yo recuerdo en los tiempos antiguos, y muchos de los que están aquí son de hace mucho cristianos, o sea, que al templo se entraba en silencio. O sea, el templo, porque Dios es el Dios del templo, y ahora no se guarda la compostura nunca dentro del templo. O sea, pero tenemos que recordar que el Dios que diseñó
el estilo de adoración es santo. O sea, es lo que a ellos se les olvidó como fariseos y judíos. El Dios del templo, el Dios de la ley. ¿Quién está detrás de ese libro que tenemos? Es un Dios santo. En el caso, él le dice a Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa es santo. A nosotros se nos olvida los lugares santos donde está Dios. Aún en pensamiento, decía el hermano cuando empezó, ¿en qué has pensado en este día? Porque nosotros mismos somos templo del Espíritu Santo. ¿En qué tú has pensado hoy por la mañana? ¿Dónde estaba tu corazón? ¿Dónde estaba tu pensamiento? Hemos sacado a Dios y le hemos puesto títulos, canciones de alabanza, el tiempo de alabanza, y nuestra vida es una alabanza. Entonces, es lo que el Señor llama adoradores en espíritu y en verdad. O sea, cuando el hermano empezó, ¿cómo empezó? ¿En qué has pensado? Y es lo que yo digo. ¿Te has dado cuenta de que estás delante de Dios? Hoy, aquí en este lugar. Entonces, hemos visto la relación que había entre José y Moisés. Ahora vamos a ver qué relación ustedes ven entre ellos dos, pero con Jesús. La relación de Moisés y José con Jesús. ¿Qué paralelismo hay entre ellos? Me gustaría de lo que no han respondido. ¿Alguien se anima? ¿Qué relación tienen ellos dos con Jesús? No se anima nadie, pues venga, por lo que ya han participado. ¿Vienen? Dieron la vida por personas. ¿Tienen? Dieron la vida por personas. Dieron su vida por personas. Hay más. Hay algo muy importante. Dame el ejemplo a Jacob. A Moisés se le considera una persona mansa. Jesús dice que fue manso y humilde de corazón. José fue una persona mansa también. Bueno, ¿quién por ahí tenía mano levantada? Paola, dame el micro, Paola. ¿Es Paola? ¿Quién era? Ada. Mira, José fue entregado por envidia. Jesús fue entregado por envidia. Muy bien. Y Moisés fue criticado, yo digo que por envidia también. Entonces fueron incomprendidos por las personas. Muy bien. Vamos a la Paola, póngase aquí. Pues que ellos fueron libertadores de su pueblo y Jesús fue libertador de nosotros. Muy bien. Bueno, si nadie más se anima, ¿alguien más? Yo quiero darle, que nadie se quede ahí con, a ver. Ellos también, José oraba y tenía temor de Dios, Moisés también oraba y le pedía a Dios, Jesús vivía en oración. Muy bien, perfecto. Mira, hay algo que no se ha mencionado. Para que José, con el poder, vamos a decir, político se podría llamar, que él ejercía, ¿no?, en Egipto, sacó a su familia de la tierra donde ellos vivían, ¿cierto? Y lo trajo, lo metió a Egipto y le dio terreno allí. Moisés, Dios lo escoge para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo ¿a dónde? A Canaán, ahí, a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que iban a ser de esta tierra, te la daré a ti y a tu descendiente después de ti. Ellos fueron ahí, a esa tierra, ¿cierto? Entonces Jesús nos saca a nosotros de este mundo, de la cosa del mundo, para llevarnos a la nueva Jerusalén celestial de vida eterna. ¿Ven?
tienen ese paralelismo, tienen eso en común, aparte de todo lo que ustedes han dicho. Entonces, esas son las cosas que ellos tienen en común. Entonces, Israel rechazó a su Mesías cuando él vino a ellos la primera vez, en Juan 1:11. Pero cuando venga otra vez, le reconocerán y le recibirán, según Zacarías capítulo 12, versículo 10, y Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Zacarías, ¿alguien tiene? Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todo lo que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y Zacarías capítulo 12 versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, aquel día va a ser tremendo, cuando le vean venir, ¿verdad? Y le vean venir y le reconozcan que a ese fue, que ellos hicieron todas estas cosas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Tremendo, hermanos, por no haber creído en él, que él es nuestro libertador. ¿Cómo respondemos a los seres humanos a Dios? ¿Cómo respondemos los seres humanos a Dios? ¿Cómo respondemos? ¿Ya? Si alguien quiere opinar, Sí, Jacob, venga, dame el micrófono. El ser humano tiene una naturaleza malagradecida y siempre respondemos en esa manera de malagradecido. Nunca somos agradecidos con lo que Dios hace en nuestra vida. Así es. Entonces, del versículo 42, el versículo 43, ya lo leyó el hermano, la respuesta de Dios al rechazo, Dios se apartó y los entregó ¿a quién? A su idolatría. Dios lo dejó. ¿Han escuchado decir de libre albedrío? ¿No? Libertad, Dios te deja. Bueno, eso es lo que tú quieres, pues venga, ahí lo tiene, Dios te deja. Pero luego, cuando tú estés con el agua, no aquí, sino el agua aquí, que no puedas respirar, entonces tú quieras clamar a Dios, ¿no? Pero ya no vas a poder. Entonces Dios te va a decir, venga, nada, tú querías nadar, nada. Es así, ¿verdad? Pero Dios es tan bueno, es tan misericordioso, hermanos, con nosotros, que cuando nosotros clamamos a Él, Él dice, mira, está clamando a mí, ven, yo te recibo otra vez. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Cómo regresó nuevamente después de malgastar todo? Donde su Padre Dios es un Padre amoroso. Dios se apartó y los entregó a su idolatría. Ven, piensa y ora en conocidos tuyos que rechazan a Dios, porque es muy triste, ¿verdad? Cuando nuestros familiares cercanos y lejanos, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, que nosotros le hablamos
de Dios. Y ellos rechazan, no, Dios no existe. La culpa de todo lo que está sucediendo es de ese Dios, ¿no? Y los rechazan, ¿verdad? Y es muy triste, porque aquel día va a ser lamentable, hermanos. Va a ser lamentable, tanto los muertos, porque la Biblia dice, el Apocalipsis capítulo 21 dice que todos van a comparecer ante el tribunal de Dios. Todos, grandes y pequeños, un día veremos a Dios. Todos, por más impío, por más incrédulo que sea la persona, un día vamos a ver a Dios. ¿Por qué Dios se apartó de ellos? Vamos juntos a Deuteronomio capítulo 31, versículo 18. Dice, por la maldad de ellos. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Escucha, en aquel día, dice, en aquel día, ¿no? Esconderé mi rostro. Sería lamentable, ¿no? Que Dios esconda su rostro de nosotros y que nosotros no podamos ver. ¿Cierto? Yo pienso ahí que Dios nos entregó, dice, ¿no? Madre mía. Y tú ves que hay personas que salen de la iglesia y entonces empiezan a florecer y le va todo bien y ellos dicen que son felices, pero ellos no tienen el rostro de Dios. Entonces mejor, yo prefiero contar con el respaldo de Dios y tener un trozo de pan y saber que es Dios, porque claro, a ver quién le va dando esas bendiciones. Muchas veces el cristiano, por eso dice el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad. A veces hay muchos cristianos que andan mirando la prosperidad de esos, pero es que Dios le entregó su idolatría. Tú no sabes qué ellos están haciendo, le está yendo bien en todo, pero Dios no está detrás de esa bendición. Y la bendición de Dios enriquece, pero muchas veces esa riqueza es que tú no tienes nada. Entonces muchas veces yo decía, cuando me mirábamos, decía yo, ¿a cuáles cosas está entregando Dios a personas que yo conozco? Y le está yendo súper bien, y están comprando, entran, salen, viajan. Pero no es Dios, es Satanás mismo que lo está bendiciendo. Y muchos cristianos andan mirando a la gente que le está yendo bien, o a naciones que no son, que son por tradición pagana, que le va bien, y no es Dios, porque ya Dios lo entregó. Me acuerdo yo un día que Jacob dijo, yo se lo entregué a Satanás. Jacob no se acuerda, hablando de alguien, ¿no? Pero ni siquiera a Satanás, es a que Dios la bendiga. Entonces, claro, yo no quiero eso para mí ni para ninguna familia. Por eso decía ahí, piensa y ora en personas de tu alrededor que Dios lo entregó a su deseo, a sus pasiones, a lo que ellos les dé la gana. Piensa y ora, porque hay gente a nuestro alrededor y nosotros decimos, va macho, le va bien en todo, pero con Dios está súper mal. Así es. Entonces nosotros debemos de acordarnos, ¿no? de esas personas cercanas a nosotros, para que además ellos puedan percatarse de la necesidad de contar con Dios, que Dios es un Dios bueno. Mira, el versículo 17 de Deuteronomio 31 dice, encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Y podremos decir, hermanos, que todas las naciones hoy día están llenas de males por haber aprobado leyes que no deben de aprobar, que van todas en contra de los principios de Dios. Y así nos va, hermanos, a cada uno de nosotros, cuando nosotros echamos a Dios a un lado y nosotros nos hacemos dueños de
nuestros pensamientos y de todo lo que nosotros pensamos que somos. Y echamos a Dios a un lado y no dejamos que Dios sea que obre en nuestra vida. Dame el micro a Joel. Esto nos lleva a pensar un poco acerca de por qué Dios se aparta de ellos. Es decir, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, puedo encontrar una pregunta que Dios le hace al pueblo de Israel, y creo que se la ha hecho a la humanidad siempre. Dice, ¿qué maldad hallaron nuestros padres en mí que se apartaron y se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? El mundo, el hombre, siempre ha buscado las cosas banales, las cosas que le llenan su corazón, lo que sacia de alguna manera su interés, su codicia, sus sentimientos, para tratar de llenar esos huecos. Y es lo que Dios trata de reflejar y lo que usted dice en este momento. O sea, todo lo que tú estás tratando de cosechar no te va a valer de nada, porque en ese día malo, en el día terrible, nada de eso te va a poder librar del juicio, de la mano de un Dios veraz, un Dios celoso. Entonces, la recomendación que Dios le está dando al pueblo y que nos enseña a nosotros es lo que decía la hermana Ada en el Salmo 73, el Salmo de Asaf. Asaf también vio al malo prosperar, y por un momento dice que casi se desliza sus pies hasta que Dios le muestra y le dice, no mires la prosperidad del impío, mira que tu proceder y lo va a llevar hacia una destrucción. Ellos pueden prosperar y pueden tener y pueden nombrar a un Dios como lo vemos hoy en día, pero todas estas cosas son gobernadas por los sobreelementos que le ofreció al mismo Jesús. Y hablamos estos días, el hermano Jacobo le ofreció a Jesús todo lo que él tiene, y el hombre quiere eso, el hombre quiere tener todo lo que es su corazón. Por eso al principio lo que se decía, sobre toda cosa guardar. Sí. Mira, y aunque Dios se alejó de ellos, nunca dejó de llamarles al arrepentimiento. En Jeremías, capítulo 18, versículo 11, nos dice, ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros destinios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Mira, Dios le está haciendo un llamado a ellos. Pues todo aquel que se aleja de su maldad y oye la voz de Dios a través de Cristo es que Dios lo recibe como hijo, ¿verdad? Dios siempre intenta buscarnos, Dios siempre intenta traernos a Dios siempre intenta conectar con nosotros, y nosotros siempre desconectamos de Dios. ¿Qué aprendemos de Dios? Ya estamos finalizando. ¿Qué aprendemos de Dios? Pues Dios es amor, eso es una verdad eterna, pero también es justo y pagará a cada uno según sus obras. Romanos capítulo 2, versículo 6. Él pagará, ¿verdad? A los que continúan rechazando a Dios, Él los entrega a la influencia del mal, de Satanás y de la inmoralidad. Romanos capítulo 1, versículo 24 y versículo 28. Dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Lo está viviendo la humanidad o no lo está viviendo eso? ¿A que sí? Profundamente. La humanidad está profundamente ahí en eso. El versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente
reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, nosotros en mi país dice, yo te suelto en banda. Eso, yo te suelto en banda. No, y hagan lo que quieran, ¿cierto? Pero Dios sigue siendo Dios, un Dios justo. Esteban usa la Escritura como su fuente. Lo que decían procedía del Antiguo Testamento, es decir, lo que decían no era nada nuevo para la persona que lo estaban escuchando, era su historia patria. Ellos conocían, tenían la Escritura, ellos conocían todo lo que estaba sucediendo. Simplemente había descubierto el amor de Dios hacia ellos y cómo ellos respondían a Dios. Estaban lejos, ¿verdad?, de Dios. Estudiamos la Biblia no para preparar sermones, blog, estudios bíblicos, canciones, películas, ni para resolver juegos bíblicos. La meta es de leer para dejar a Dios hablarnos como quiera y para atesorar nosotros la palabra de Dios. ¿Cierto? Está muy bueno hacer TikTok de algún texto bíblico, canciones y todo eso, pero si no conocemos a Dios, si no tenemos a Dios, si no dejamos que Dios obre en nosotros, yo creo que no es más que perder el tiempo, ¿cierto? Y puede ser que yo esté haciendo muchas cosas de la Biblia y esté bendiciendo a otras personas y esas personas sean salvas y yo no, ¿o no? ¿A que sí? Sí, yo he visto muchas personas, yo he visto incluso pastores predicar y de ese pastor salir grandes pastores con grandes ministerios, y ese pastor que le predicó a este que es grande morir en pecado. Mucho, yo le he visto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y estamos haciendo la cosa para agradar a Dios, y lo que yo hago refleja a Dios. La reflexión, nosotros que hemos estado en contacto con las Escrituras, ¿estamos conociendo el corazón de Dios o solo estamos adquiriendo conocimiento? Es una pregunta para que nosotros reflexionemos. Si estamos conociendo el corazón de Dios o solo estamos adquiriendo conocimiento, porque son dos cosas muy diferentes. ¿Qué aspecto produce en nosotros la palabra de Dios? ¿Qué aspecto? Cuando tú lees la Escritura, ¿qué te da? Una vez me dijo una persona que yo vengo a la iglesia porque a mí me relaja. Escuchar la palabra de Dios, escuchar los cantos, a mí me relaja. Y cuando a la iglesia no se viene para relajarme. Ya hay spa, hay lugares de estos que son de relajación, ¿cierto? Pero yo creo que a la iglesia nosotros debemos de venir, ¿verdad?, con esta actitud de aprender, de conocer a Dios. Termino con el mismo texto que hemos empezado. En mi corazón he guardado ¿qué? Tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles son los dichos de Dios? ¿Cuáles son esos dichos? Toda la Escritura. Pablo le dijo a Timoteo que escudriñara las Escrituras porque en ellas hay ¿qué? Vida eterna. Y él le dice, todas las Escrituras son inspiradas por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, con un propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.
ellas